Agradezco mucho a la Secretaría de Salud, a este espacio Cursos para la Casa y a la Alcaldía de Barranquilla con este tema tan importante como es la salud mental en los niños y jóvenes. Mi nombre es Andrés Rosado, soy médico psiquiatra con muchos años de experiencia con el tratamiento de esta población por medio del Centro Médico Cognitivo CMC. Y agradezco pues nuevamente este espacio porque estamos viviendo unos momentos importantes a través de lo que tiene que ver con el confinamiento a raíz de la pandemia que se está presentando. ¿Qué es lo que uno observa? Primero que todo, hay que tener una gran diferenciación entre lo que sería, obviamente, lo que es la niñez de la adolescencia, porque son grupos incluso dentro de las edades muy diferentes. Uno es tener la visión de un niño de 1 a 5 años, posiblemente de 6 a 11 y posteriormente ya una etapa preadolescente de 12 en adelante. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque lo que sí observamos dentro de las familias, de alguna manera, es que la mayoría, porque todavía somos una población que tiende a tener muchos hijos, más de uno realmente, entonces a veces observamos que tienen diferentes edades. Hay que entender que las etapas de la vida, digamos en la niñez, los niños tienen que empezar a entender lo que es el proceso de obediencia. Es muy importante tener en cuenta esta etapa porque es donde precisamente se empiezan a formar lo que es la normatividad que nos va a ayudar a futuro a lo que se maneja socialmente, ¿no? Que es la autoridad. Los niños hay que entender que aunque hayamos abierto la puerta a que sean más expresivos, a que tengan más manera de confrontar, pues realmente tienen que encaminarse hacia este tema. La segunda parte sería la adolescencia. En la adolescencia es una edad donde se da principalmente un proceso de negociación. Todo lo hemos vivido, ¿no? Uno le está diciendo al adolescente, no haga esto, y él empieza prácticamente a manifestar qué quiere y qué no quiere, qué le gusta y qué no le gusta, y empieza a hacer una interacción, especialmente con los cuidadores, entendiéndose los padres o cualquier otro que lo rodee, para poder al fin tomar una decisión final o por lo menos dentro del entorno poder tomar de alguna manera cuál es la normatividad a seguir. Los niños no, los niños tienen dos posibilidades, o el sí o el no, pero siempre debemos tener en cuenta preponderantemente al familiar, al cuidador. ¿Por qué iniciamos bajo esta parte? Porque en este momento, al tener un tiempo de, digamos, de familia o de cuidadores diferente al que se tenía anteriormente, porque posiblemente la situación laboral, la situación de tener que salir de casa, la situación de poder moverse, nos daba para tener lo que llamamos normalmente los distractores del hogar. Los distractores del hogar quiere decir de que no veíamos muchas cosas, o si las veíamos, teníamos ahora la posibilidad de estar por fuera de ese entorno que a veces nos estresa. Porque hay que ser sinceros, ¿no? Estar dentro del hogar, por más que por supuesto exista la situación del amor familiar, el amor paternal, pues también posiblemente se nos olvida que nosotros también somos individuos. Eso es muy importante entenderlo porque lo más claro que tenemos que tener en cuenta es que si los chicos, sean los niños o los adolescentes, tienen afectaciones en este momento por lo que está ocurriendo, lo primero que hay que tener en cuenta es cómo está el adulto. Si el cuidador tiene las herramientas, está de alguna manera bien manejando la situación de estrés, porque esto es una situación de estrés, pues va a poder permitir, proyectar y enseñarle al niño y al adolescente cómo movilizarse bajo el tema actual. Lo que está sucediendo es que al mismo tiempo de que estamos observando grandes episodios de irritabilidad y de tristeza que no tienen que ver con desorden o trastornos depresivos o desórdenes o trastornos ansiosos, que son otras circunstancias, que son otra patología o que es otra enfermedad, lo que estamos observando es cómo se está adaptando el niño y el adolescente, más el adulto que lo cuida, bajo el entorno o la vivencia actual. Porque es importante entenderlo bajo adaptación y no bajo trastorno o enfermedad mal llamada mental. Porque lo que está sucediendo es que nos cambió parte de nuestra rutina diaria. ¿Qué queremos decir con eso? Nuevamente, miremos los niños. Los niños, especialmente en lo que es nuestra cultura en general, por eso es que tenemos tantas dificultades en vivir alrededor de una enfermedad que nos hace confinar, nos enseñan a ser tremendamente sociales desde el principio.
Muchas veces en otros países, por lo menos, los niños entran incluso a guarderías aproximadamente de los 6, 7, 8 años, y son países además que algunas veces permiten que una mamá pueda estar 3, 4 años alrededor de su hijo sin necesidad de estar buscando o solventando una necesidad económica. Por supuesto, nuestra parte social es muy diferente, nuestra parte de subsidios es muy diferente, por lo cual posiblemente nuestra economía se basa en nuestra fuerza laboral. Entonces, ¿qué sucede? Como enseñamos a los niños a que tenemos fuerza laboral, normalmente lo ingresamos muy tempranamente a guarderías, muy tempranamente a grupos sociales, muy tempranamente a cuidadores externos, lo cual hace que prácticamente desde los 2, 3 años ya empecemos a tener convivencias con el otro. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos estamos dando cuenta que se rompe el esquema social, se rompe esa rutina donde tempranamente los queremos ingresar a este tipo, digamos, de entorno social, pues el niño empieza a entender de que algo le falta. Lo que pasa es que los niños no lo manifiestan normalmente como lo manifestaría un adulto, tanto con palabras o a veces, digamos, con algún tipo de síntomas, ¿no? Los niños no se les observa ese tipo de cosas. Lo que uno observa es una irritabilidad, un disconfort, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta para poder valorar qué tan bien o está mal el niño es el juego. Es muy importante el juego, especialmente a la parte infantil, que créanme que la mayoría no los toca tanto esto de estar alejado de todo. Los niños son tremendamente expertos en que cualquier juguete, en cualquier caja de cartón, en cualquier cosa que ustedes les entreguen, ellos forman un mundo imaginario y fantasioso que los protege prácticamente de casi todo lo que sucede. Incluso las crisis más severas, a veces hasta la violencia intrafamiliar, convierte al niño en fantasías alrededor del entorno en el que vive. Es tremendamente imaginario. Lo que sí se pierde mucho, y es lo que vemos cuando observamos los procesos, por ejemplo, de violencia y demás, es que no le permitimos al niño imaginar, no le invitamos al niño a jugar. Siempre estamos coartando de alguna manera ese componente. El segundo es más difícil, que son los adolescentes, porque los adolescentes sí tienen que vivir una etapa. Su etapa actual sí es socialización. Eso dentro de la parte biológica y evolutiva tiene una serie de hormonas, tiene una serie de químicos, tiene una serie de cosas dentro de su organismo que hace y que solicita desesperadamente el proceso de socializar, el proceso de estar acompañado, el proceso de estar con el otro. Y tengamos en cuenta que el 98% de los adolescentes no tiene el interés real de estar con una comunidad adulta, porque no es el momento de estar en comunidad adulta, es el momento de estar con su propia comunidad. Todos recordamos que en esta etapa normalmente tenemos ídolos, en esta etapa tenemos cosas en común, en esta etapa es cuando nos juntamos con personas con más afinidad y así sucesivamente. Una de las cosas de las cuales estamos viviendo es cómo se protegen ellos de lo que sucede. La invitación, que es algo que siempre criticamos, fue algo que siempre luchamos contra eso, fue principalmente las redes sociales. No nos gustaban, los chicos se quedaban mucho tiempo en el teléfono, se quedaban mucho tiempo en el computador, los que tengan la posibilidad de poder ver películas o ver, digamos, todos estos llamados streaming, ¿no? Que son todos, donde están todas las películas, series y prácticamente uno se puede quedar sentado frente al televisor todo el día. Lo criticábamos tanto que lo que nos decía la ciencia era acortar esos tiempos, que ellos se dedicaran a miles de cosas menos eso. Y oh sorpresa, el mundo se ha convertido en un sistema de comunicación permanente donde prácticamente la conversación es el teléfono, es la interacción con los videojuegos, es la interacción incluso con el televisor, es la interacción en las redes sociales. Es el momento de permitir, claro, con todas las consideraciones de la posible privacidad adolescente, estar más pendiente de las cosas, estar mucho más encima, pero la mayoría puede tener esta posibilidad. El que no la tenga tiene una medida de protección menos, porque definitivamente es muy complicado pedirle al adolescente que mantenga 30, 60, 90 días alejado, lo que llamamos distanciamiento social, ¿no? Son dos situaciones para que la veamos, desde la niñez y desde la adolescencia. Es muy importante aclarar nuevamente
que si el adulto puede también sobrevivir, porque esa es la palabra, a este tiempo de adaptación que parece largo, pero realmente no lo es tanto, entonces puede tener las herramientas de poder coger, ayudar y apoyar a ese entorno de niñez y adolescente. Me gustaría que, ya que estamos en este tema, también cualquier pregunta que nos quieran hacer es bienvenida para poder darle algunas respuestas posiblemente a dudas o inquietudes que tengan en este momento, por lo cual dejamos abierta toda esta red para que se comuniquen con nosotros y nos digan cuál duda tienen, qué inquietud quisieran poder revisar. Mientras tanto, podemos continuar revisando lo siguiente. ¿Qué actitudes, qué cosas nuevas han tenido en cuenta para la interacción con el niño y el adolescente? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque muchas veces también las problemáticas de la interacción tienen que ver ya con historias que se venían dando. Dice la estadística que ha aumentado lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar, con el abuso sexual, con la violencia de género, pero también lo que pasa es que no es que haya aumentado, lo que pasa es que se hace más visible, y teniendo en cuenta que estamos en confinamiento, que tenemos que mirarnos más los unos a los otros, que tenemos que convivir más tiempo con el otro, reaparecen o de alguna manera se multiplica este tipo de casos. En el diario vivir lo estamos viendo. En los casos de consulta, en los casos, digamos, del manejo de lo que estamos viendo a nivel hospitalario, empezamos a encontrar diferentes temáticas, ¿no? Definitivamente vemos que muchos de los chicos no pueden tener procesos de convivencia con la familia. Y cuando revisamos la historia, no es culpa del COVID, no es culpa de las medidas gubernamentales, no es culpa de una serie de cosas. Realmente la culpa es de la historia, ¿no? ¿Cuántas madres, cuántos padres podemos observar, no solo en nuestro ámbito, sino en sociedad en general, han tenido hijos para ser padres? Eso parece extraño, ¿no? Uno diría, ¿no? Es que todo madre, todo padre, todo proceso de pareja ha decidido tener hijos por voluntad propia, ha tenido la idea de tener hijos porque era algo que anhelaban, y cuando nos vamos a dar cuenta estadísticamente, oh sorpresa, muchas de las familias que se conforman, no se conforman por planificación, no se conforman por, digamos, vínculo. Se conforman simplemente porque son parejas que se atraen, especialmente posiblemente en el ámbito sexual, y de ahí y entonces aparecen los hijos, pero si no hay un vínculo de pareja, ¿cómo vas a tener un vínculo de familia? Entonces, tengamos en cuenta eso. Por favor, primero revisemos nuestra historia desde el punto de vista que si la vinculación de pareja nos permite tener vinculación de cuidador. Nos pregunta Raiza Ariza, los padres angustiados por la necesidad de los estudiantes, ¿qué recomendaciones podríamos darles? Bueno, uno tiene la experiencia además de ser profesor universitario, ¿no? Entonces, de medicina. Entonces, en el caso particular de los estudiantes de medicina, ellos tienen porque los estudiantes de medicina son adolescentes, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que la adolescencia es hasta los 18 años por nuestra visibilidad de poder hacer muchas cosas después de eso, o porque la sociedad nos ha dicho en Colombia que somos adultos a los 18, pero quiero informarles que la adolescencia termina más o menos a los 25 años y tiene que ver con un proceso orgánico cerebral evolutivo, ¿no? De desarrollo del cerebro. Empezando con esta población que es, entre comillas, más adulta, ellos tienen una necesidad y un deseo. Su necesidad y deseo es presentar sus prácticas. Ellos quieren estar en su entorno universitario, ellos quieren estar enfrente, digamos, de sus prácticas por obvias razones. Uno, porque como todos, ellos hacen unos pagos para recibir educación. Y segundo, porque la interacción que quieren hacer es tanto en su entorno social universitario como en su entorno del punto de vista académico. El problema es la lucha que se da en este momento porque la circunstancia de la posibilidad de enfermarnos o no, o enfrentar de alguna manera posiblemente con toda la pandemia e incluso con los casos que ha habido en aumento, tanto en Barranquilla como en el Atlántico en general, pues hace que a veces el deseo tenga que pasar a un proceso un poco más racional para poder ver qué hacer. Lo segundo,
Nosotros no estábamos acostumbrados a nivel de educación formal, a nivel de colegio, de un proceso virtual, ¿no? Pero porque vuelvo y repito, el problema en este momento de la necesidad estudiantil, tanto de colegios, universidades, de primaria, secundaria, educación superior, tiene que ver porque son edades de sociabilidad. Súmenle a la cultura social de lo que somos, entonces eso, por supuesto, no apoya de alguna manera los procesos académicos que tenemos. No estamos acostumbrados, no sabemos qué es distanciamiento social. Eso culturalmente para nosotros es algo extraño, eso no ocurre. Nosotros nunca nos distanciamos. Entonces, ¿qué le decimos a los padres? Vuelvo a repetir. ¿Quién está más desesperado? ¿El estudiante, el hijo o el padre? Si el padre entra en la misma desesperación de la necesidad del hijo, por supuesto no va a encontrar la manera de poder enfrentar esa situación. Posiblemente uno de los momentos que se tiene es sentarse con ellos, más que un proceso explicativo. Créanme, nadie va a perder el colegio durante esta etapa. A los colegios no se les va a ocurrir hacer perder a nadie, ¿no? Es tratar a lo mejor de aprender con ellos cosas nuevas o incluso buscar la manera de divertirse. En los niños es muy fácil, porque los niños realmente lo único que necesitan es que el adulto sea creativo y el adolescente lo resuelve solo, ¿sí? Entonces es estar ahí, acompañarlos y seguir adelante. ¿Es normal que mi hijo de 6 años hable mucho? Dice Luzardi Salgado Ariza. Miren, hay una cosa que a mí siempre me da gracia con las edades. Yo voy a hablar en general, ¿no? Por un lado, somos muy justificantes de todas las edades. Si es niño es porque es muy niño, si es adolescente es porque es muy adolescente, si es adulto es porque es muy adulto y si es anciano o adulto mayor es porque es adulto mayor. Cada niño es distinto, cada niño es diferente. Hay niños que hablan, hay niños que sí hablan, hay niños juguetones, hay niños quietos, hay niños que cada uno es un mundo, ¿no? Determinarlo como si hablar mucho es bueno o malo, pues es muy complicado en realidad. Siempre habrá una particularidad si estamos hablando desde un punto de vista hasta médico o desde un punto de vista de alguna manera de alguna alteración. Eso siempre hay que evaluarlo bajo muchos esquemas. Pero qué bueno, vamos a suponer que no existe ningún mal y que mi hijo está hablando a los 6 años demasiado. Vuelvo y repito, si se ve como algo negativo, siempre yo le digo, evalúese el adulto primero. Porque ¿por qué lo siente negativo? Vuelvo y le digo, posiblemente porque lo revisa bajo una patología, una enfermedad o un síntoma de algo, pues obviamente se preocupa. Pero si es el momento donde está hablando, aproveche. Aprovecho porque una de las grandes cosas que critican todos los que son padres es que hay unas etapas que uno tiene todo el tiempo para comunicarse y vincularse y después viene una etapa adolescente donde prácticamente los perdemos durante un tiempo. Entonces, en la época de niñez todo es válido, porque lo único que tiene que hacer uno es arrodillarse, tocar el piso y empieza a jugar todo lo que se puedan imaginar y el niño va creando la historia. Jessy Hernández nos dice, ¿cómo convivir en confinamiento con un adolescente que reclama a gritos interactuar con jóvenes de su edad? Difícil, ¿no? Difícil porque es que lo que va a hacer el adolescente es negociar eso que ustedes están diciendo. Primero, permitirle la apertura de todos los medios de comunicación. Vuelvo y repito, miren la crítica más grande de las redes sociales, que las redes sociales se suman a todo el tiempo prácticamente de nuestra vida y más del adolescente. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora estamos haciendo un sistema de comunicación donde de alguna manera estamos interactuando. Hay que darle la oportunidad de que las redes sociales, aunque las veamos de una manera efímera desde el punto de vista, porque a nosotros no nos tocó, porque a nosotros sí nos tocaba utilizar el teléfono de rueditas, donde de alguna manera se demoraba mucho en marcar, donde tuvimos que utilizar el internet que tenía un sonido súper extraño mientras se conectaba. Ahora todo es instantáneo, entonces hay que permitirle, así como el adolescente nos está gritando interactuar socialmente, si tiene la posibilidad de gritar esa interacción a través de las redes, pues aprovechemos precisamente el momento, ¿sí? Es un momento de tecnología, es un momento de que prácticamente el 80% consigue un teléfono, ¿sí?
Entendemos que en nuestra población en general hay un 60 o 45% de dificultad por no tener unas redes, por no tener un internet, por no tener este servicio, pero hay que tener en cuenta de que, miren, los adolescentes son tremendamente rápidos, su cerebro es tremendamente bueno en resolver problemas, denle la oportunidad. Pero cuando alguien pide algo a gritos, ¿sí? Cuando hablamos de dárselo, negociemos lo que le vamos a dar. Angélica Montes nos pregunta, ¿cómo trabajar el problema de confinamiento en los niños de 10 años que se aburre por todo y le ha cogido fastidio a todo? Sí, literal, es así. Entre más se alargue el tiempo, más irritabilidad va a haber en los niños. Es como les decía, esta es una etapa donde ellos necesitan su espacio de juego. Los niños en estas edades, como de 8 a 10 años, es un poco más difícil el proceso creativo porque está en un proceso prácticamente de paso, ¿no? Es un momento donde ni son tan niños, tampoco obviamente son preadolescentes, pero tienen un cerebro un poquito más desarrollado para procesos de racionalidad un poco diferentes. Y ya como que se nos cansaron los juegos, ¿no? Ya nos cansamos de jugar parqués o digamos el parchís, que se volvió súper popular en redes. Ya el monopolio, ya cualquiera de estos juegos de caja se nos ha convertido en un fastidio. La actividad física que intentamos hacer también. Entonces es una pregunta bastante complicada porque yo pienso que hay dos aburridos. Uno, el cuidador que ya no sabe qué inventar, y dos, el niño que por más que esté buscando adaptarse a la situación, por supuesto le es más complicado ya cada vez tener una nueva herramienta. La recomendación en general es sentarse. Yo sé que esto suena sencillo detrás de cámara, pero no es tan fácil. Pero la realidad es tratar en lo posible de sentarse nuevamente con él y buscar que fuera del confinamiento, fuera de la circunstancia, qué es lo que él buscaría hacer, qué es lo que él trataría de manejar o qué quisiera él que sucediera. Siempre hay que enfrentar al niño desde el punto de vista de educación en dos partes: la realidad de lo que se puede versus la realidad de lo que no se puede. Si no es posible un juego de calle por obvias razones, hay que buscar la manera de hacer un juego interno. Si existe la posibilidad de tener un espacio abierto dentro de la casa, es la hora de aprovecharlo. Uno de los consejos más extraños que la gente me pasa hablando un poco en redes sociales y demás, es que yo a la mayoría de las familias y a la mayoría de las consultas que tengo, prácticamente me dijeron, pero es que yo no tengo espacio, ¿no? Mi casa es muy pequeña. Entonces yo le dije, pero usted tiene una sala, ¿no? Normalmente todos tienen una entrada. Y me dijeron, sí. Entonces dije, guarde todo lo que tenía en esa entrada de la casa, métalo donde se pueda y se le convierte en un nuevo espacio. Sí, se van a ensuciar las paredes con el balón de fútbol, sí, las manos posiblemente van a dañar un poco las ventanas, el entorno no va a quedar al final de todo como uno le gusta, pero es una de las maneras que se pueden hacer para que los niños tengan su propio espacio y además, en lo posible, si ustedes pueden estar ahí, mucho mejor. La cuarentena, nos pregunta Andrea Argüello, ¿produce insomnio? Sí, claro que lo produce insomnio. Eso lo hemos visto tanto en adultos, en adolescentes y en niños. Les explico. Evolutivamente hablando, la historia lo que nos mostraba era que uno venía de una caverna, salía, prácticamente buscaba lo que necesitaba y nos volvíamos a meter en la caverna. ¿Eso qué hacía? Nos hacíamos que no todo el tiempo teníamos, ahí sí vivíamos casi en un distanciamiento social permanente, y lo que hacíamos era que solo realizábamos las actividades que de alguna manera eran necesarias para sobrevivir. Eso fue como lo más básico a nivel de la humanidad. ¿Qué pasa? Que uno piensa que han pasado millones de años y uno dice, no, millones de años es bastante tiempo, pero el organismo es más lento de lo que uno piensa. Es decir, le quedan todavía viejos hábitos históricos. ¿Qué sucede? Al estar en confinamiento perdemos horas de sol. Muchas veces, si se dan cuenta, hasta perdemos el esquema del tiempo, no sabemos ni siquiera qué hora es. Cuando ya pasaron varios días es como si lunes fuera miércoles, miércoles fuera domingo, todo nos da exactamente lo mismo y el cerebro produce una confusión. Esa confusión es porque la humanidad ha creado mecanismos para reconocer el tiempo.
El más básico es el día y la noche, pero para que ustedes pues, normalmente sepamos que son las 10 de la mañana, tenemos que mirar el reloj, preguntarle a alguien o demás. Es lo mismo que pasa en el teléfono, en el cerebro, ¿no? Que cuando miramos, digamos, el teléfono para ver la hora, reconocemos eso, pero si no tenemos un medio para poder observarlo, prácticamente pasan las horas y muchas veces nos damos cuenta que ya pasó X número de tiempo. O a quien no le ha pasado que en algún momento ya es la 1 de la tarde, ya son las 3 de la tarde, pero ¿en qué momento sucedió? Es un juego mental, es un juego cerebral. Entonces, claro, así como hay pérdida de reconocimiento del tiempo, así como hay un sistema evolutivo que se ha dado durante muchos años, por supuesto también sucede de que el cerebro se confunde y se empieza a perder las horas de sueño como tal. Recomendaciones para familias con miembros COVID y están conviviendo en el hogar. Bueno, esto ya tiene que ver principalmente con los protocolos que se manejan. Lo que sucede es que la mayoría de las familias o la mayoría de los hogares en la modernidad somos de espacio pequeño. Prácticamente convivimos en un pequeño espacio muchísima gente. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con COVID le toca vivir aislada más que todos los demás. Tiene que tener su cuarto propio, prácticamente la comida, tienen que entregársela en su bandeja. Tiene que hacer todo el proceso de desinfección adentro la persona sola. Y por supuesto los mecanismos de estrés que manejan estos grupos son tremendamente grandes. Como decía, nosotros todavía somos un concepto muy tribal, queremos estar tocando, abrazando, es lo que nos gusta, ¿no? Mientras en otros países es levantar la mano, nosotros somos de abrazos y de besos, ¿no? Eso todavía ocurre muchísimo. Entonces imagínense un familiar aislado. Mi recomendación es preguntar más que cuál es el protocolo a seguir, que como les digo es el aislamiento total prácticamente durante los 15 o 20 días de presentación de síntomas y la desinfección que tienen que realizar en el espacio, es poder hacerle un buen proceso de compañía, ojalá en lo posible y principalmente tiene que ser así, casi que virtual. Hasta el teléfono se convierte en una herramienta de comunicación a preguntar qué estado de ánimo tiene. Ojalá el sitio, como digo, de confinamiento o encierro personal también tenga medidas de poder ingresar luz al cuarto. Es importante el sol, uno no cree que no, pero el sol es tremendamente importante como manejo del estado de ánimo. Es muy fácil reconocerlo, no es lo mismo ser de la costa que ser del interior, ¿no? Ahí podemos observarlo muy fácil. Entre otras, es por el clima. El clima nos ayuda. En cualquier país donde ustedes vean costa versus el interior, siempre las personas son diferentes. Por eso, por el clima, por el sol, obviamente porque tiene otros esquemas ambientales que nos ayudan muchísimo. Entonces hay que tratar de mantener el mejor ambiente posible. Nasli Méndez nos pregunta, ¿cómo motivar a nuestros chicos pues se sienten cansados y no quieren estudiar? La respuesta más simple es denle espacio. Yo, digamos, esta es una pregunta también muy frecuente. Entonces, si el joven hoy está aburrido de su academia, ¿no? Pues démosle el espacio. ¿Qué es lo peor que va a pasar? ¿No? En los niños de 1 a 4 años, y perdonen pues, la Secretaría de Educación que tenemos en este mismo piso, pero no es aprender del 1 al 20, aprender el abecedario, unas cuestiones de lo que se llama motricidad fina y gruesa, más otras cosas, no estoy haciendo una crítica a la educación, sino que es una cuestión que cualquier libro lo puede mencionar de qué hacemos en este tipo de edades, ¿no? Mientras el adolescente, como les digo, el adolescente es un cerebro rápido de aprendizaje. Entonces, si está aburrido es porque se aburre, porque la clase realmente no lo está motivando. Es que lo que uno motiva en el colegio, lo que uno lo motiva a nivel académico, es la interacción con el otro. ¿Ya? O sea, tenemos que, digan lo que digan, no hay algo más contento para el 98.9% de los padres, es que además de mandar a un niño al colegio o al adolescente, es poder estar libre de 8 a 3 de la tarde. Sencillo. ¿No? Porque sabe dónde está el niño, sabe dónde está el adolescente, sabe que está cuidado, tiene un espacio personal para hacer su trabajo, sus labores o lo que sea. Entonces, bajo ese mismo sentido, eso es lo. ¿Y qué le cuenta a un chico de su colegio? Ustedes le preguntan, ¿cómo te fue hoy? Y el cuento no se los va a decir, figúrate que aprendí el proceso matemático de 1 más 1 igual 2. Los chicos no les hablan de eso.
Les hablo, figúrate que Karen tal le pasó, y a Juanita le pasó, y a Juanito le pasó, y empieza a hablar de la vivencia y que el profesor se cayó hoy, etcétera, etcétera. Eso es lo que hablamos desde el punto de vista de interacción. Entonces, ¿cuál es como el afán de estar en un proceso donde sabemos que estamos en adaptación, empezar un proceso tan obligatorio, tan extremo? Démosle un espacio también. Si hoy no se conectó, no se conectó. Si hoy no estudió, ¿cuál es el problema? No va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y también tratemos de explorar muchas veces por qué están tan fastidiados, que en este caso es muy obvio, ¿no? El no poder hacer nada. Pero denle su espacio para otras cosas. No va a pasar absolutamente nada un día que no tengan un proceso de aprendizaje académico. Tengo un hijo de 19 años universitario en este encierro. Atiende sus clases, hace sus talleres y el resto del tiempo permanece en un juego. Me comenta si no hay más que hacer, pero me preocupa que se duerme muy tarde. Melida Vergara nos pregunta. Entonces, vuelvo y les digo. ¿De quién creen que es el problema? Ya él se los dijo. 19 años. Dijo, mamá, estoy solucionando mi problema de interacción, mi problema de aburrimiento, mi problema de lo que tiene que ver con mi confinamiento por medio de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya se los dije, los adolescentes tienen todos los mecanismos, lo que pasa es que uno quiere ser sobreprotector o protector todo el tiempo, pero los adolescentes resuelven más de lo que ustedes creen. Lo que pasa es que, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque a veces quieren resolver las cosas de una manera inapropiada, pero eso ya es otro tipo de situaciones que algún día podríamos hablar. Pero confíen en los adolescentes. Confíen en cómo hacen las cosas. Confíen que si ya te dio la respuesta, pues por algo tiene que ser. Ahora yo le pregunto algo, ahora con esta cuestión de dormir tarde. ¿Quién no durmió tarde de adolescente? Y es que no hay nada más visible en un adolescente que cuando se va a una fiesta les discute que quiere llegar a las 2, 3, 4 de la mañana. El adolescente no duerme, el adolescente tiene un cerebro prácticamente tan rápido que no necesita dormir tanto. El que necesita dormir es uno y entonces, por supuesto, le molesta que el otro no duerma. Entonces hay que revisar también, vuelvo y repito, que es de uno como adulto versus la adolescencia. Maluk Conejo nos pregunta, ¿cuándo preocuparse por un niño que está angustiado, deprimido por la falta de interacción? Muy bien. Principalmente las cosas son a nivel de funciones. No lo miren a nivel de síntomas. La palabra depresión manifiesta todo lo que tiene que ver con un desorden o trastorno. Eso tiene una serie de ítems de manual diagnóstico para ver. Mientras que el concepto de adaptación es diferente. Depresión puede ser un estado de ánimo. Uno está en un estado de ánimo triste. Uno puede estar en un estado de ánimo irritable. Si su hijo o hija, si el niño o el adolescente no ha tenido anteriormente conceptos de depresión, lo más seguro es que tenga un proceso adaptativo. Entonces, miremos los procesos bajo situaciones de estado de ánimo. El estado significa que estamos en un momento. A veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces estamos de diferentes cuestiones. Pero repito, desde el punto de vista de la niñez, es lo más sencillo de poder resolver. El niño es lo más fácil que un entorno, que un cuidador, que un familiar puede resolver. Pero lo difícil es también ser niños, porque vuelvo y repito, para poder estar con un niño, lo primero que hay que aprender a hacer es arrodillarse, para poder hacer tiempo en el piso. Sandra González nos pregunta, doctor, los padres estamos estresados, el teletrabajo es más absorbente, ¿qué nos sugiere? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que definitivamente para muchos de nosotros los adultos la vida no se detuvo. En el caso particular de nosotros los médicos, y ojalá hago un paréntesis aquí en este panel para decirles, por favor, traten de reconocer un poco lo que hacemos en el día a día, porque ya estamos viviendo una serie de circunstancias donde estamos siendo afectados por la población general. No entendemos por qué somos tan fuente de frustración social si prácticamente nuestro trabajo es precisamente interactuar con ustedes
como pacientes y como usuarios y dar lo mejor de nosotros. Como todos habrá colegajes que se equivocan o parte del sistema que se puede equivocar, pero tenemos que siempre ustedes en lo posible confiar que no somos la fuente primaria a la cual atacar la frustración, ¿no? Nosotros no inventamos lo que está sucediendo, nosotros no inventamos muchas cosas que pasan, entonces por favor apóyennos en eso. Entonces, cerrando el paréntesis, hay que recordar de que para los adultos hubo muchos que no se nos detuvo el trabajo, no se nos detuvo la situación social, no se nos detuvo el tener que continuar con nuestra vida. Y es cierto, antes molestábamos mucho porque también todo el mundo quería teletrabajo, ¿no? Era como un afán de todo el mundo, e incluso cuando vemos cosas como los marketing de afiliación nos decían trabaje desde casa y sea su propio jefe, y uno decía eso debe ser lo más papaya del mundo porque uno refiere 5 personas y ya se vuelve rico al día siguiente. A los que nos toca trabajar tanto en uno como en el otro sabemos lo que se nos está consumiendo el tiempo. Entonces vuelvo y digo, es que es un problema de realidad, ¿no? No vayan a creer que los adolescentes y los niños son los únicos que tienen deseos. No hay nada más adolescencial de que queremos y cuando le decimos, bueno, ¿qué quiere? Entonces, no sé. Es súper común y los adultos también somos así. Muchas veces queremos y cuando por fin nos dicen qué queremos, como que se nos acaba el impulso. Entonces, hay que tratar de tener los límites, ¿no? Hay que tratar de tener los límites y por eso digo que muchas veces el entorno tiene que aprender de alguna manera a tener su propio espacio. Esto me pasa más en los conceptos de pareja normalmente, ¿no? Porque las parejas parece que quisieran fusionarse, ¿no? Y entonces es que somos uno y lo que Dios une nada lo puede separar y todo es uno y no, perdónenme, pero es que las parejas son dos individuos que se acercan porque tienen cuestiones en común, se vinculan por diferentes circunstancias, pero no son unitarios. Son 2 personas. Lo mismo pasa a nivel de ahora del teletrabajo. Hay que entender que estamos en el trabajo, solo que en un espacio diferente. Si de alguna manera pudiéramos desarrollar estrategias con ellos, donde pudiéramos darle el proceso de comprensión de los límites de que, bueno, este va a ser mi espacio de 8 a 12 y de 2 a 6, suponiendo que tuviéramos un horario en el teletrabajo, pues entonces vamos a intentar que así como cuando mamá y papá o el cuidador salían, ¿sí? Y no eran vistos, pues ahora que son vistos, tener la mejor estrategia posible para que no exista ese choque. Ahora, hay que entender que, por supuesto, los niños y los adolescentes son demandantes, ¿sí? Entonces, es crear en lo posible pequeños espacios activos con ellos. Sí es posible. Si no, lo que tenemos es que esperar que pase el tiempo para que se resuelva. Betty Hoyos nos pregunta, ¿es recomendable castigar a los jóvenes regularmente por romper las reglas impuestas en casa? Bueno, les voy a dar lo que hablo en todas las conferencias de los adolescentes. Hay 2 cerebros que quiero que tengan en cuenta, el cerebro adulto y el cerebro adolescente. Ahorita les dije que el cerebro adolescente es un cerebro que termina de evolucionar hasta los 25 años para tratar de convertirse en los adultos pensantes. Pero el adolescente no es un adulto pensante. Es un adolescente que se deja manejar por deseos o impulsos. Por eso es que los vemos haciendo de todo, lo que llamamos a veces hasta locura. Y lo primero que se nos ocurre a los racionales padres es decirle, ¿por qué haces eso? Y además lo hacen 58 veces y 58 veces vuelven y arrancan. Es como si no aprendieran, es como si no lo entendieran, no lo comprendieran. Claro que lo entienden, no lo comprenden, sí lo comprenden, pero no les interesa. Pero no les interesa no por mal, quiero que entiendan, es que su cerebro está bajo un desarrollo de lo que llamamos técnicamente un sistema límbico, un sistema emocional. Ellos son emocionales y lo pueden revisar en cualquier caso. El castigo no es de aprendizaje para el adolescente. El adolescente no aprende con castigo. Por alguna razón su cerebro es como si negara, por eso se burla, por eso se confronta, por eso entre más lo castigues, más pelea con uno, porque realmente su cerebro está desarrollado para poder aprender a través del impulso y el deseo. Es decir, entre más se equivoque, de alguna manera más empieza a aprender. Lo que pasa es que en esta etapa es tan desesperante, porque como uno ya la pasó, como uno ya vio, entonces
Frase popular de cualquier padre de siglo XXI, siglo XX, XIX. Todos lo hemos escuchado alguna vez. Cuando seas grande y tengas hijos te darás cuenta que, claro, cuando sea padre, cuando sea mayor, cuando sea esto, porque el cerebro ya va a desarrollar una serie de estrategias adultas. Entonces, lastimosamente, les quiero decir que biológicamente hablando, el castigo, por eso es que no produce el efecto deseado. Pero la negociación sí. Hay que buscar la manera de negociar. La más normal es, si tú haces esto, tienes esto. Y si no lo haces, pues no lo tienes. Lo más seguro es que se frustre, se vaya a su cuarto, se ponga los audífonos, se pierda de la casa un rato, pero es la única manera. El adolescente se negocia. Sandy X nos pregunta, ¿cómo hacer como padre si el niño tiene una enfermedad como la diabetes, en el cual el estrés se le dispara en el encierro, lo estresa y anda de mal genio? Sí, los cuadros metabólicos como la diabetes, especialmente, recuerden que nuestras emociones, nuestros pensamientos también están regulados por situaciones metabólicas, hormonales y demás. Muchas veces la psiquiatría nada más observa bajo el campo de la locura y entonces debe ser un pocotón de espíritus que se nos meten, o debe ser que el loco le hicieron mal de ojo y alguien lo vio mal, o una bruja, etcétera, etcétera, ¿no? La psiquiatría todavía está muy, muy visible bajo la magia y bajo una serie de circunstancias, pues que es entendible porque es difícil de revisar el tema de medicina en psiquiatría. Muchas veces, incluso con los mismos estudiantes de medicina, créanme, no es tan sencillo hacer esa charla, porque también vienen de mitologías sociales. Entonces, ¿qué pasa? Si una enfermedad como la diabetes está controlada, no va a suceder un cambio del estado de ánimo. Eso es lo primero. O sea, no tendría una correlación ser diabético, así sea infanto-juvenil, con un cuadro de la conducta. Lo más seguro es que el cuadro de la conducta sí sea, digamos, la causa principal a raíz del entorno vivencial que tenemos. Entonces, bajo ese esquema, son circunstancias diferentes. Si realmente está controlado el proceso diabético, no hay ningún problema. Pero si hay un descontrol de la patología, por supuesto, sí vamos a ver muchas alteraciones del estado de ánimo. Entonces, lo primero es lo orgánico y segundo, lo conductual. Angélica Miranda nos pregunta, ¿qué recomendaciones se le puede dar a un adolescente con diagnóstico de bipolaridad y a su familia para el manejo en casa en este tiempo de pandemia? Miren, les quiero complementar lo que les acabo de decir anteriormente. Yo puedo ser trastorno de déficit de atención, puedo ser bipolar, puedo ser esquizofrénico, que digamos ese sí es una patología un poco con unas características diferenciales. Puedo ser depresivo, puedo ser ansioso, puedo ser lo que sea. Lo que quiero que tengan en cuenta es que mientras la cuestión esté bajo un sistema de control, es decir, su tratamiento, su manejo, por ser bipolar, por ejemplo, no vamos a ser más depresivos por el confinamiento. Claro que sí existe una vulnerabilidad que nos puede conllevar a un estado diferente en el ánimo, pero mientras haya control no hay ningún problema. O sea, lo que hay que decirle a la familia es que tener una etiqueta de no es igual a una disfuncionabilidad social, a una disfuncionabilidad personal, ¿no? Todos hemos conocido personas con diferentes estados que se han convertido en desórdenes y, entre comillas, son personas normales, que interactúan con el medio, que son sociables, que trabajan, que estudian, ¿no? Entonces, lo primero es que la etiqueta no es igual a que se vaya a producir un desorden de conducta. Es muy importante eso, porque estoy seguro que uno no va por el mundo diciéndole al hipertenso a ver cómo va a cambiar, o al diabético cómo va a cambiar, o a cualquier patología como yo denomino de medicina interna. Ahí no estamos todo el día encima de la persona. Pero parece que si tenemos una etiqueta a nivel de lo que se llamaría trastorno, desorden mental, entonces siempre estamos como con el cuidadito de qué va a pasar. No, cuando las cosas pasen se manejarán. Mientras tanto, permitamos que la persona, al igual que su entorno, viva bajo una interacción social totalmente tranquila y sin problema. Si no hay síntomas, si no se le ha disparado la crisis, ¿para qué vamos a pensar qué hacer dentro de? Vamos a hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? Aburrirse de vez en cuando y de otra manera trabajar
todo el tiempo en buscar las estrategias adolescenciales o de niñez que nos mantenga activos. Gracias a este espacio porque ha sido muy educativo, las preguntas han sido excelentes por parte de todos los que han participado. Sabemos que tenemos muchísimas preguntas en este momento en la red social que nos ayuda principalmente a seguir alimentando y en lo posible dando respuesta a cada una de las dudas que estamos teniendo. Este esfuerzo interactivo que tiene la Secretaría de Salud, este espacio Cursos para la Casa, este espacio de la Alcaldía de Barranquilla, es muy importante. Es muy importante seguir el proceso educativo, es muy importante seguir trayendo profesionales de diferentes áreas. Es tremendamente importante poder continuar realizando este tipo de labores en todas las áreas, no solo de salud, sino en muchas. Para terminar, Herminia Castillo nos dice, disculpa doctor la ignorancia, pero el mensaje es que los niños y jóvenes adolescentes hay que dejar hacer lo que quieran. Entonces regresemos un poco a lo que mencionábamos antes. No. Con los niños obedecen las normas. Ellos no tienen opciones. Las opciones las da el cuidador, o sí o no. Por lo que entiendo un poco de la pregunta, teniendo en cuenta que la mayoría fueron alrededor de los adolescentes con sus redes sociales o su irritabilidad, vuelvo y les repito, el adolescente se hace un proceso de negociación. Hay que negociar con ellos. Yo no dije que se hiciera lo que quisieran, dije negocien. Si consideran, no me parece que es el momento de que las redes sociales hay que hacer un límite, porque es que cuando yo era joven me dedicaba más a leer y entonces por eso soy tan intelectual, ¿no? Esa era su vida, esa fue su momento, esa fue su época. Por supuesto, uno tiene que tratar de transmitir las enseñanzas, y es obvio, de padres adolescentes o de cuidador adolescente, o en este caso niños y adolescentes, pero, repito, no es hacer lo que quieran. En los niños obedecen y en los adolescentes se negocia. Entonces, muchas gracias a todos, gracias nuevamente por esta invitación. Espero participar nuevamente en los momentos que necesiten. Cualquier duda o pregunta en la red social de la Secretaría de la Alcaldía, con muchísimo gusto, aquí estaré presente en lo posible para cualquier duda que tengan. Muchas gracias y adiós.